Mi padre fue un hombre que se preocupó mucho por la educación, por su propia educación y por la educación de los demás. Fue un minero, siempre se consideró minero, y fue minero ¿por qué? Porque no quiso saber nada con la política. Después de haber vivido muy vinculado a la política, porque su papá, mi abuelo Alberto Benavides Canseco, fue el secretario personal del mariscal Óscar R. Benavides, que fue presidente de la República, ¿no? Y mi papá estuvo muy vinculado a ese gobierno de Benavides y, por ejemplo, le fastidió mucho que en la escuela de ingeniería dijeran que le ponían buenas notas porque era sobrino del mariscal. Y eso le fastidiaba muchísimo a mi papá. Y de muy joven, así como ustedes, le fastidiaba, ¿no? Así me ponen buenas notas porque soy sobrino del presidente, ¿no? Bueno, no era verdad, porque mi papá era muy brillante, era un hombre de una inteligencia superior, y además era muy estudioso, ¿no? Era muy estudioso, se pasaba los días estudiando y, en fin, decidió hacerse minero para salirse de ese mundo. Bueno, algo hay en la familia, creo, con eso, porque yo también me salí del mundo en el que estaba, del mundo de Lima, y me fui a una chacra en el Valle Bajo de Ica, donde he vivido 29 años, por supuesto no todo el tiempo, porque, en fin, tengo hijos y tuve a mis padres vivos hasta hace bastante poco. Mi padre fue un hombre que siempre se interesó por la educación, por educar gente, por levantar gente. Mi padre fue un hombre que creyó sinceramente como esa generación, la generación de los ingenieros, ¿no? Creyeron en el progreso, ¿no? Hay un cuento famoso con varios empresarios importantes, ¿no?, que se preguntaban ¿en cuántos años el Perú va a ser un país desarrollado? Uno sabía que decían en 5 años, otros en 30 años, pero no lo dudaban. Bueno, esa conversación ocurrió hace 50 años o más, y el Perú no es un país desarrollado en lo más mínimo. El Perú es un país lleno de basura, ¿no? El Perú es un país no solo con basura física, sino basura mental, ¿no? Hay que pensarlo incluso en nuestros niveles políticos, ¿no? O sea, ¿en qué estamos? No sé. Pero bueno, todos los caminos conducen a la sorpresa, pero te has de echar a andar. Menciono esto porque a mi padre le gustó mucho esa frase es mía, ¿no? Y me pidió que le haga una caligrafía, porque tengo la manía de hacer caligrafías, ¿no? Me pidió que se la escribiera, ¿no? Todos los caminos conducen a la sorpresa, pero te has de echar a andar. La necesidad de echarnos a caminar para hacer algo, ¿no? Este libro de mi padre fue juntado por mí y por mis hermanos. El prólogo es un prólogo de mi hermano Raúl, que es el menor de mis hermanos. Es un prólogo muy bonito, muy bien escrito, muy correcto. Pero el libro se juntó pues con textos que teníamos todos, ¿no? Sobre todo yo, ¿no? Porque yo había guardado cosas de mi papá, porque yo veía que mi papá escribía muy bien. Mi papá se educó con los jesuitas y redactaba pues maravillosamente, ¿no? O sea, un escrito, léanlo ustedes, ¿no?, cómo mi papá tiene gracia para contar las cosas, ¿no? Escribe bien, ¿no? Una persona que escribe bien, ¿no? Porque escribir bien no es solo decir las cosas, sino decirlas con gracia, de una manera que capte al lector, ¿no?, y que lo haga seguir con la lectura, ¿no? Bueno, la lectura es fundamental, ¿qué les voy a decir, no? Tenemos que seguir leyendo, y no solo en el telefonito, porque el telefonito hace daño, ¿no?
leer en el telefonito es dudoso. En cambio, leer en libros seguirá siendo algo que podremos hacer por mucho tiempo, ¿no? Mi padre se ocupó mucho del tema de la educación siempre, no solo de la educación de sus hijos, de la que se ocupó muchísimo, debo decir, pero sin embargo, siendo libertario, ¿no? Es decir, yo fui un hijo que no fue ingeniero, ni abogado, ni médico, fue un hijo que se fue por la tangente, y me fui a estudiar filosofía, que otros padres no hubieran aceptado, otros padres de la burguesía peruana, otros empresarios del Perú. Y yo me acuerdo además un día que estaba con mi papá y en un sitio horrendo, ¿no? Que es el Club Nacional, y estaban ahí un montón de señorones, empresarios importantes, bueno, gracias, empresarios importantes, y mi papá me presentó a estos señores y me preguntaron, bueno, ¿y qué cosa estás haciendo? Estoy estudiando filosofía, ¿no? Y se rieron de mí, se rieron. Este tiene un hijo imbécil, ¿no? Y efectivamente es lo que la burguesía peruana piensa respecto de quien no se ocupa de economía. O sea, todos deben ser MBA, Master in Business Administration, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ocuparse de la plata, ganar plata. Yo me alegra, muchachos, que ustedes se estén preparando para ser profesores. Van a ser ustedes una fuerza del Perú. Ojalá sean profesores en serio, estudien en serio, ¿no? Ojalá sean lectores, porque dicen pues, el programa lector y tanta cosa. Si el maestro no lee, tampoco puede contagiar lectura. La cultura es contagio, se contagia. Cuando hay un hombre inteligente que piensa y que lee y que nos trae ideas, ese despierta la lectura y la inteligencia de los demás. Bueno, yo creo que mi padre fue ¿cómo le gustaba dar becas? Si algo le encantaba era dar becas a gente que valiera la pena, ¿no? Por supuesto, no cualquiera, pero le encantaba dar becas, ¿no? Otra cosa que recuerdo de mi padre y que es también significativa aquí bueno, estamos en Chincha, pero en Ica, ¿no? A través mío supo que en Ica no había un piano de cola, un piano que valiera la pena, ¿no? Y inmediatamente mandó de regalo un piano a Ica. En Ica hay un piano de cola que fue obsequio de mi papá. ¿Y por qué? Porque le interesaba. O sea, la cultura no es solo la lectura, no es solo el estudio, es también la música, ¿no? Y tener la posibilidad de hacer música, eso le interesó, ¿no? Yo creo que, bueno, si leen ustedes el libro, que como les digo es una recopilación de cosas escritas por él, que son muy simpáticas, muy bien escritas, algunas de ellas, como ha señalado Víctor, aterradoras. Lima sin agua en el 2050. Y no lo dice para fastidiar a nadie, sino porque hay estudios específicos. Mi padre era geólogo, sabía de esas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que dice él? Es bien sencillo y nadie le ha hecho caso y probablemente nadie le haga caso, ¿no? Hay que traer esa agua de los deshielos y ponerla en los arenales de la costa, hacer que los arenales de la costa sean fértiles con esa agua que se está deshielando de ahí arriba, y se está deshielando, o sea, no es broma, ¿no? No es broma, se van a acabar los nevados. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Traer el agua acá, ¿no? Traerla de la costa y de esa manera pues salvar el agua del Perú. Yo recuerdo que algo
que lo desesperaba a mi papá, las muchas veces que viajé con él a Ica, ¿no? Cuando pasábamos por los ríos en verano, ¿no? Y estaban los ríos repletos de agua y el agua yéndose al mar. Y esto lo podía desesperar a mi papá. Decía, ¿cómo es posible que el Perú bote el agua al mar? Un país de desiertos, ¿no? Bueno, pero eso era un tema permanente de mi papá y es un tema mío también, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se desperdicie el agua? Yo no digo que el agua no se vaya al mar, se va a ir de todas maneras al mar, pero hay que entretenerla regando, entretener al agua, ¿no? En un país como este, un país de desiertos, es absolutamente absurdo que se deje pasar el agua sin más. Bueno, es uno de los temas que fue importante para mi padre. Lo hicieron a Mauta al final de su vida, cosa que por supuesto merecía porque había sido un maestro de varias generaciones, aparte de que fue el fundador de la Escuela de Minas de la Católica y se dedicó a eso varios años, ¿eh? Estuvo dedicado a ese asunto de la Católica. Él no era el mismo profesor ahí de geología o de minería, pero dirigió esa escuela con mucho acierto, ¿no? En fin, ¿qué más les digo? En este libro hay un montón de cosas interesantes y que creo que son estimulantes para todos, pero también para gente como ustedes que van a ser profesores. Yo los felicito porque quieran ser profesores. Mi padre fue un hombre que buscaba el bien del Perú y que trabajó arduamente por eso, ¿no? Al final de su vida encontró la mina de Yanacocha, que fue una cosa maravillosa, ¿no? La mejor mina de oro del mundo, ¿no? Y lo cual le significó ser un gran triunfador. Todos lo envidiaron, ¿no? Bueno, no todos, hay mucha gente que no envidia, ¿no? Porque los envidiosos son unos cuantos, ¿no? Y yo creo que el mensaje principal de mi padre es haber sido un hombre de trabajo y un hombre interesado por hacer que los peruanos seamos mejores y por lo tanto interesado en la educación, siempre en la educación, ¿no? El tema de la educación. Él contaba cómo en la mina de Julcani, donde comenzó a trabajar, querían hacer un centro social, una cosa, y que la gente misma, los obreros, le dijeron, no señor, haga usted una escuela, ¿no? Y eso lo impresionó mucho a mi papá, yo lo recuerdo haber escuchado varias veces, ¿no? Lo impresionó mucho que la gente misma lo que quería era escuela, para mejorar a sus hijos, para que sus hijos se instruyan. Y por supuesto, es un gran tema, ¿no? El día que tengamos gente educada en el Perú, tendremos verdadero diálogo, porque mientras tanto no hay verdadero diálogo, ¿no? Y el diálogo, Platón dice, pues, el pensamiento es el diálogo del alma consigo misma, el diálogo del alma consigo misma y con otras almas. Pero efectivamente el diálogo es el origen de la educación. Dialogando es como nos educamos. Y dialogando además con las grandes almas que la muerte ausenta, o sea, los grandes del pasado. O sea, leer a Platón no es en vano, ¿eh? Platón sigue siendo, ¿no? Leer los evangelios no es en vano. Nos ponemos en contacto con un gran espíritu que fue en este caso Jesús, ¿no?
las grandes almas que la muerte ausenta, ¿no? Y bueno, acercarnos a esa gente nos puede hacer mejores educadores y mejores personas, ¿no? Más amplios, menos cerrados, ¿no? Menos envidiosos, ¿no? Menos rabiosos y más compasivos, como diría el Buda, ¿no? Que eso es tan lindo, ¿no? La compasión, compadecernos de nosotros mismos y del prójimo, porque también de nosotros mismos tenemos que compadecernos, ¿no? Quienes tenemos algún sentido de la realidad, tenemos que saber que no somos pues gran cosa y que tenemos que buscar levantarnos y hacernos mejores, ¿no? Muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias.